Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Mark no conocía a su padre. La frase, como una sombra invisible, siempre estuvo presente en su vida. Como la mayoría de los niños de familias inglesas, fue criado por su madre y su abuela. Ellas se encargaron firmemente de su crianza y desarrollo, entregándose a esta importante tarea incondicional y amorosamente. Incluso al nacer Mark, los médicos dijeron a su madre, Agnes, que sería mejor deshacerse del niño para que no sufriera en esas condiciones. Ella expresó su preocupación, pues creía que un niño con esa situación familiar podría tener problemas y sufrir en la vida. Sin embargo, Agnes siempre había querido criar a su propio hijo y creía que nada debía ser un obstáculo para quererlo y cuidarlo. Y había razones para tener miedo. Y había muchas. Margaret. La abuela de Mark era muy aficionada a la bebida. En apariencia era una mujer frágil y amable, pero en cuanto tocaba un vaso, se convertía inmediatamente en un verdadero monstruo, podía jurar como un zapatero durante horas, le levantaba la mano a su hija, reñía con los vecinos y se comportaba de una manera que no corresponde a mujeres adultas y educadas. Otra razón era que Agnes ocultaba a los demás la verdad sobre quién era el padre de su hijo pequeño. A Agnes no le gustaba pensar en los posibles trastornos genéticos de su hijo. Sabía que una sola persona no podía resolver todos los problemas, pero estaba dispuesta a hacer todo lo posible para encontrar el apoyo y la ayuda necesarios. Sin embargo, en algún lugar de su interior sabía, como una verdadera madre, que su bebé debía nacer sano. Que no tendría ningún problema de salud. Al menos, eso esperaba, y todas las noches rezaba a Dios para que la ayudara a criar a un hombre digno. Inés estaba sentada en su habitación, oyendo los susurros y las risas de las parturientas que estaban detrás de ella mientras aceptaban los regalos de sus cariñosos hombres. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Nadie la visitaba ni le hacía regalos. Por eso estaba cada vez más disgustada. Intentó contener las lágrimas cerrando los ojos y concentrándose en su respiración. Se dio cuenta de que preocuparse y sufrir ataques de nervios no iba a ayudarla en nada, ni a ella ni a su futuro hijo. Quería darle un comienzo tranquilo en este mundo, a pesar de su propia tristeza. Sin embargo, cada día que pasaba, los pensamientos negativos volvían a ella. Se arremolinaban en la cabeza de la niña como en un ciclo sin fin. Los vecinos sonrientes le recordaban su propia soledad. No podía entender por qué su santo estado de maternidad no era tan valorado como las pequeñas vidas que otras parturientas llevaban bajo el corazón. Pero tal es el destino de una madre soltera, que nunca nadie se acercó a ella, ni la visitó, ni siquiera se limitó a llamarla para interesarse por su bienestar y por el estado de su hijo nonato. El parto del niño fue bastante fácil y rápido. Cabe señalar que era el primer parto en la vida de Agnes. Sin embargo, sorprendentemente comprendió por instinto qué hacer y cómo comportarse en aquel momento. Sintió la necesidad de controlar la respiración y tensar los músculos. Era como si fuera algo que había conocido una vez. Tal vez lo había visto en algún documental de la televisión, de algún modo, era capaz de recordar inconscientemente lo que había que hacer. Pero no recordaba los detalles. Durante el parto, Agnes demostró un alto grado de conciencia y la capacidad de escuchar a su propio cuerpo. Las comadronas elogiaron durante mucho tiempo a la valiente y aguerrida mamá. Unas horas más tarde, durante el parto, Agnes oyó el bendito sonido del llanto de un bebé. Este sonido la sumió en la alegría y la felicidad. Por fin había nacido su bebé. Cuando nació Mark, Agnes estaba rebosante de alegría. Era un bebé sano y fuerte, de ojos azules y pelo rubio. Incluso lloró de una manera especial para ella. La joven madre no podía dejar de sonreír a su bebé. Ahora se daba cuenta de que estaba dispuesta a dar toda su vida por él. Sin embargo, los primeros 5 años de la vida de Mark no fueron tan soleados como a ella le hubiera gustado. Mark siempre esperaba ansioso cada encuentro con la abuela Margaret, a pesar de su aspecto frágil y menudo. Su adicción al alcohol tuvo consecuencias nefastas. La abuela de Mark se convertía inmediatamente en un monstruo en cuanto tocaban una copa.
Sus peleas familiares se caracterizaban siempre por la intensidad emocional. Cuando Margaret, inmersa en sus rituales nocturnos de apaleamiento, empezaba a cambiar ante los ojos del pequeño. Sus ojos amables se derramaban con furia en los labios amables de una escupidora de maldiciones e insultos. Se estaba volviendo irreconocible. Y este cambio de personalidad hirió profundamente a sus seres queridos. Las palabras más amargas, sin embargo, las dirigió Margaret a su hija, a la madre de Mark. La mano que durante tantos años le había atraído suavemente a sus brazos se levantó de pronto para infligir dolor. La joven sufría conflictos con su madre y, al mismo tiempo, se encontraba en un círculo vicioso porque no podía dejarla sola en ese estado. Los vecinos presenciaban estas desagradables escenas y también sufrían el comportamiento de Margaret. Sus fuertes discusiones que duraban horas provocaban tensión en todos los vecinos inmediatos. La gente cerraba la puerta y apagaba las luces de sus apartamentos en un intento de aislarse de esta negatividad, con la esperanza de que Margaret no llamara hoy a la puerta. Un día Margaret fue tan lejos en su rabia que golpeó sin querer al pequeño Mark en la cocina, donde se encontraban en ese momento durante unos segundos. Reinó el silencio. El pequeño ofendido miró a su abuela, sin darse cuenta del mal que había hecho para sufrir semejante castigo. En los ojos de Margaret, mientras tanto, la rabia se iba transformando en terror, el horror de darse cuenta de lo que había hecho, aunque fuera sin querer, pero era ella quien lo había hecho. Mark lloró, y su abuela lloró. Con él, el de dolor, y ella al darse cuenta de la inutilidad de su vida. Esa misma tarde Margaret recogió sus cosas y se marchó de casa. Agnes, al volver a casa, encontró una nota de su madre. No puedo controlarme más, así que no te haré más daño. Tengo que alejarme de ti. Por supuesto, Agnes estaba disgustada porque su madre ya no estaría cerca. Pero también era muy consciente de que ahora el pequeño Mark dejaría de ver el horror del alcoholismo femenino, y a ella misma le resultaría muchas veces más fácil cuidar de una sola persona frustrada. Desde luego, más fácil que dos. Agnes, privada de la ayuda de su abuela, que al menos podía ocuparse ocasionalmente del bebé, había dejado su trabajo. Ahora necesitaba más tiempo para el bebé y las tareas domésticas. Trabajar unas horas al día no le reportaba mucho dinero. Y Mark ya tenía que prepararse para la escuela, coser su uniforme, comprar cuadernos y material escolar. El niño tenía que recibir clases particulares, y Agnes no podía imaginar cómo tendría que destrozarse para ayudar a su hijo a recibir una educación sin morirse de hambre. Pero por primera vez en su vida, el destino fue favorable a Agnes. Tras 2 semanas de ausencia, Margaret regresó a casa. Resultó que después de lo que le había ocurrido a Mark había ido a un centro de rehabilitación y había pedido ayuda a especialistas. Durante todo ese tiempo estuvo en tratamiento. Aceptó la ayuda de psicólogos y médicos, inspirada por un único pensamiento. Lo hace para no volver a hacer daño al bebé. Margaret dejó el alcohol para ayudar a Mark a recuperarse. Ahora está dispuesta a ayudarle con sus estudios, llevándole al colegio y reuniéndose con él de camino a casa. Será un modelo de buena abuela, aunque nunca haya sido una buena madre. Juntas, ella y Agnes prepararán al niño para la escuela. La abuela prometió responsabilizarse de la crianza y educación del niño. Agnes, mientras tanto, se estableció y tuvo 2 trabajos. Durante el día era cajera en un puesto cercano a la casa, y por la tarde trabajaba a tiempo parcial como limpiadora. Hacía todo lo posible para que su hijo tuviera una vida feliz. El dinero de un solo sitio no era suficiente, así que la chica tenía que trabajar constantemente para proporcionar a su familia un techo, una comida deliciosa y ropa de calidad para el niño. El dinero escaseaba, pero había suficiente para todo lo necesario. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Mark enfermó. Al principio parecía un resfriado común. La nariz taponada. Dolor de garganta, un poco de fiebre. Agnes decidió que el niño descansara un par de días, bebiera té caliente con miel y esperó que todo desapareciera por sí solo. Sin embargo, unos días después su estado no hizo más que empeorar. La respiración se hizo difícil. Apareció una tos áspera y los calambres empezaron a invadir su cuerpo.
Fue entonces cuando la madre decidió que había llegado el momento de ir al médico. El médico que acudió inmediatamente hizo un diagnóstico preliminar de neumonía. Hubo que hacerle una radiografía para confirmarlo. No fue fácil para la familia de Mark, dada su situación económica. Pero aún así accedieron, porque la salud del niño valía mucho más que cualquier dinero. Se hicieron las radiografías. Y los resultados fueron más graves de lo que nadie esperaba. Mark tenía focos de neumonía y los médicos recomendaron encarecidamente la hospitalización. Agnes pidió dinero prestado a algunos amigos, colegas e incluso vecinos para que ingresaran a Mark en el hospital. El viaje al hospital fue el más duro y largo de su vida. Mark se sentía débil, pero no sabía si podría pasar por esa dura prueba para vencer su enfermedad. Los días y las semanas pasaron lentamente, pero Mark estaba en vías de recuperación. Los médicos controlaban su estado con regularidad y poco a poco sus pulmones se fueron limpiando. Fue una lucha larga y difícil por la vida del bebé. Al cabo de varios meses, Mark obtuvo por fin un resultado positivo. Sus pulmones se recuperaron por completo y pudo reanudar su vida. Sin embargo, enfermedades tan graves no pasan sin dejar rastro en los niños pequeños. Mark perdió mucho peso. Le aparecieron bolsas bajo los ojos. Tenía debilidad constante en las piernas. Y empezó a hablar en voz baja. Temía que cualquier sonido fuerte le causara otro dolor de garganta. Y entonces llegaron los tan esperados primeros días de colegio. A los niños, acostumbrados a su compañía habitual y a vivir a su ritmo, les cayó mal de inmediato el nuevo alumno llamado Mark. La primera impresión que tuvieron de él fue repulsiva. Un chico pequeño, de complexión delgada y aspecto inusual que distorsionaba sus rasgos faciales infantiles, no llamaba la atención, no intentaba ser mejor que los demás. Además, su voz tranquila y su inseguridad no hacían más que reforzar la impresión que se tenía de él como una persona débil, poco interesante e incomprensible. Pero pronto los niños decidieron que era bastante aburrido hablar solo del aspecto del chico. Y descubrieron un detalle curioso sobre la vida de Mark. La ausencia de padre en un nuevo compañero de clase se convirtió ahora en la base de la grosería y el acoso de los niños. El juicio y las burlas de que Mark era el error o el fracaso de otra persona se hicieron frecuentes. Mordelón. Tu madre te concibió debajo de un arbusto, se reían. Mark, por su parte, seguía callado y paciente, reprimiendo sus emociones y mostrando solo de vez en cuando una leve tristeza en el rostro, intentaba ignorar las burlas y las mofas. Pero cada vez que le comparaban con los demás, algo en su interior se agitaba, dolor y frustración. No entendía por qué la ausencia de su padre era una acusación tan grave contra él. Al fin y al cabo, no era culpa suya. Los años escolares continuaron. Mark siguió estudiando. Agnes trabajaba sin descanso. Los chicos siguieron acosando al muchacho. Estaba acostumbrado a las constantes burlas de sus compañeros. No le sorprendía encontrar un trozo de tierra o un sapo en su mochila. La abuela Margaret ya no se quejaba. Siguió viendo a Mark de vez en cuando a la salida del colegio, haciendo los deberes con él, dando paseos y preparando juntos la cena para su madre, que, como siempre, llegaba a casa demasiado tarde para que el niño tuviera ocasión de hablar con ella. Prácticamente hasta cuarto de primaria, la abuela crió a su nieto. Pero la edad se hizo notar. Una mañana la abuela no se despertó. Agnes no había ido a ninguna de sus tareas ese día, y el pequeño Mark no había ido a la escuela. Se sentaron junto a la cama de la abuela y lloraron en silencio, abrazándose. Cuando llegaron los médicos, Agnes no sabía qué hacer. No tenía dinero para un funeral decente. Con una última mirada al pálido rostro de su madre, Agnes se dio cuenta de que se enfrentaba a un difícil reto. El golpe del destino había llegado inesperadamente y sin piedad, como una granizada invernal que destruye un huerto en flor, volviéndolo todo del revés. El dolor le retorcía el corazón, y el temor por el futuro de Mark la hacía temblar. Era solo un niño que empezaba en este mundo. ¿Cómo podían dejarlo solo para arrancarlo de su infancia y transportarlo al cruel mundo de los adultos? Recordaba el calor y el amor que su abuela daba incansablemente a Mark. En los últimos años de su vida,
Agnes estaba decidida a no dejar que su familia arruinara su brillante futuro. Ella misma era una mujer sencilla cuyas manos estaban acostumbradas al trabajo y al esfuerzo constante. Pero a pesar de sus escasos ahorros, poseía una fortaleza incorruptible y un deseo de superación. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados a pesar de todo lo que el destino le tenía reservado. Tras la muerte de su querida abuela, la vida de Mark se hizo aún más difícil. Cada día en el colegio se convertía en una auténtica pesadilla. Los compañeros de clase, que desde hacía tiempo carecían de toda noción de compasión y respeto por los demás, empezaron a dirigir toda su ira y rabia contra el chico. En lugar de apoyarle y comprenderle, convirtieron el dolor y la tristeza de un compañero de clase en objeto de su acoso. La infelicidad y el anhelo de Mark se convirtieron en un mero entretenimiento para ellos. Se burlaban, mofaban y humillaban al compañero. Cada mala nota que recibía Mark les hacía reír y querer humillarle aún más. Hacían todo lo posible para que se sintiera un fracasado total. Pero incluso sacando buenas notas, Mark no podía saborear su éxito. En lugar de apoyo o elogios, los compañeros de clase del chico sentían rechazo y rabia. Les molestaba que fuera como si intentara ser mejor que todos ellos. En lugar de alegrarse por él, solo intentaban hacer la vida de Mark aún más insoportable. Y ahora Agnes había dejado de venir a casa. Cuando Mark se acostaba, ella seguía trabajando, cuando se despertaba, ya no estaba. La mujer quería ahogar su dolor en un trabajo interminable, corriendo de un lado a otro como una ardilla en una rueda. No podía pensar en la muerte de su propia madre ni en el estado de su propio hijo. Mark tuvo suerte de que su abuela le enseñara a cocinar. Cuando llegaba a casa, podía hervir su propia pasta y salchichas, sin olvidarse de dejar una ración para su querida madre. Mark ya era un chico adulto, y estudiando en cuarto curso, se dio cuenta de que el estado de su madre no tenía nada que ver con él. Ella también estaba muy dolida y sola. Pero, ¿cómo ayudarla? El chico no lo sabía. Un día, al volver del colegio, Mark decidió hacer algo especial. Quería hacer que su madre se sintiera atendida. Decidió preparar su plato favorito, tarta de manzana. Estaba seguro de que el aroma de la tarta recién hecha derretiría el corazón de su madre, la haría detenerse un momento, olvidarse del interminable trabajo y disfrutar del momento de una cena abundante y deliciosa. Después de hacer los deberes y la limpieza que ahora le correspondía, dispuso todos los ingredientes necesarios y se puso manos a la obra. Mientras tanto, Mark se preguntaba de qué otra forma podía ayudar a su madre, cómo podía sobrellevar su dolor y su soledad. Al fin y al cabo, él también quería verla feliz y sonriente. Cuando el pastel ya estaba cocido en el horno, eran las 11 de la noche. Normalmente a esa hora Agnes volvía a casa. Hoy no era una excepción, y era casi la única oportunidad de Mark de hablar con su madre. Cogiéndole las maletas, le dijo que comprendía lo difícil que era para ella y que siempre estaba a su lado. El chico le explicó que su ayuda podía consistir en pequeñas cosas, cocinar, limpiar la casa o simplemente estar allí para escuchar. Agnes miró sorprendida al chico. Hacía tanto tiempo que no estaba con su hijo que no se había dado cuenta de cómo había pasado de ser un niño pequeño y poco inteligente al tipo de hombre por el que rezaba por las noches. Agnes cayó de rodillas ante Mark y le pidió disculpas por su comportamiento. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Abrazó a su hijo y le dijo que no podía imaginar su vida sin él. Estaba tan ocupada con sus propios problemas y pensamientos que no podía. Y pensar que su hijo debe de estar 100 veces peor que ella. Después de todo, no solo ha perdido a su abuela, sino también a su madre, que está fuera trabajando 24 horas al día. Agnes y Mark hicieron un pacto. Él va solo al colegio y hace los deberes. Una vez a la semana la ayuda con la limpieza y la cena. Ella, por su parte, deja su segundo trabajo y dedica un poco más de tiempo a sí misma y a su hijo. Un día la mujer llega a casa y dice que ha conocido a un hombre nuevo en el trabajo. La típica historia de citas provincianas. Le estaba comprando la compra en la tienda y le preguntó cuándo estaba libre. Y Agnes aceptó quedar con él al día siguiente. Mark estaba sorprendido y un poco perturbado por esta noticia.
Empezó a hacerle preguntas a Agnes sobre el nuevo hombre. Pero la chica no sabía qué decir. No se conocían mucho. De hecho, no había hablado con el hombre más que un par de minutos y solo se había enterado de que se llamaba Dylan y que se reuniría con Agnes a la hora acordada en la tienda. Al ver la sonrisa en la cara de su madre, Mark se dio cuenta de que aquel hombre hacía feliz a su madre y exhaló, esperando que el nuevo conocido no les hiciera daño. Durante todo el día siguiente, el pasillo de la escuela estuvo impregnado de rumores sobre la futura cita de la madre de Mark. Los alumnos no contuvieron su curiosidad, bromeando, comentaron irrespetuosamente la situación. Ella no sabe qué hacer. Está divorciada con una caravana. Aquí e inmediatamente salta sobre el primer hombre. Se burlaba de los compañeros. Mark se sintió muy afligido por esta actitud de los demás. Se dio cuenta de que esta situación solo afectaba a su familia, y provocó en él emociones desagradables. Le dolía oír las bromas pesadas y las discusiones sobre la cita de su madre. Deseaba desesperadamente que sus compañeros mostraran más comprensión y respeto por los asuntos familiares de los demás. Pero lo único que oía como respuesta eran insultos. Hacía tiempo que Mark se había acostumbrado a las bromas sobre sí mismo. Intentaba soportar este hecho y mantener su dignidad en estas situaciones. Pero no podía tolerar los insultos contra su madre. Al llegar al principal ante la puerta del aula, giró sobre sí mismo y con todas sus fuerzas le golpeó en la nariz con el puño. Sangraba. Un compañero gritó. Al oír el ruido, los profesores corrieron al aula y vieron a Mark de pie, con los puños cerrados sobre el niño con la nariz rota. «Mira, un niño sin padre creciendo», gritaron en el despacho del director. «No hay ningún hombre en la casa. Así no pueden criar a un niño». Los profesores lo leyeron. Mientras el director miraba al chico, a Mark ni siquiera le dieron la oportunidad de justificar su comportamiento. Nadie le dejó decir ni una palabra ni hablar de lo sucedido desde su punto de vista. Simplemente le castigaron y le dijeron que al día siguiente trajera a su madre al colegio. Mark salió del colegio y se dirigió a la salida con la cabeza gacha. Estaba tan disgustado por la situación que ni siquiera miró a su alrededor. Pero alguien le detuvo poniéndole la mano en el hombro. Era mamá. Parecía tan cariñosa y tierna que Mark no se atrevió inmediatamente a contarle que la habían llamado del despacho del director. Cuando el hijo le explicó lo que había pasado y las palabras que les habían dicho, profesores y compañeros, en la cara de su mamá había una expresión de gran sorpresa. Le contó todo tal cual sobre cómo le habían insultado desde el primer curso, cómo le podían pegar después de clase por no tener padre. Sobre las burlas por las malas notas y las amenazas por las buenas, contó sobre las patadas y los insultos. Por primera vez en su vida le contaba a su madre toda la verdad sobre su colegio. Agnes no tenía ni idea de que algo así pudiera ocurrirle a su hijo, porque siempre había intentado darle ropa nueva de calidad y ayudarle en sus estudios. Ella misma trabajaba honradamente y nunca engañaba a nadie. Le resultaba increíble lo crueles que pueden llegar a ser los niños y cuántas razones se les ocurren para hacer mal a alguien. De repente alguien a sus espaldas dijo en voz baja: «Me ocuparé de esto dentro de un momento». Mark miró por encima del hombro de su madre y vio a un hombre alto, de pelo largo y oscuro, con camisa y pantalones negros. Le dijo a Agnes que le esperara en el patio mientras él se ocupaba de los asuntos del colegio. Mark escrutó al desconocido, intentando averiguar quién era y qué quería. El hombre parecía inusualmente decidido. Sus ojos brillaban con confianza. Mark se dio cuenta de que su madre lo conocía y asintió con la cabeza. Dejando a su madre en el patio, Mark siguió al desconocido al interior del colegio. Caminaron en silencio por los pasillos entre grupos de estudiantes que los miraban con curiosidad. A Mark le pareció que todos los ojos estaban puestos en él y en aquel hombre misterioso. Al entrar en el despacho del director, Mark vio que el hombre se sentaba en la silla de enfrente sin permiso y que, con un movimiento de cabeza, le instaba a hablar. El chico nunca había visto a la gente actuar con tanta confianza. Y se sorprendió. El desconocido se presentó como Dylan y preguntó al director por la situación que acababa de producirse.
El director tartamudeó y empezó a relatar cómo aquel chico de la calle le había roto la nariz a su compañero por hacer simplemente una broma. Cuando el hombre se inclinó hacia Mark y le pidió que contara su historia, el chico experimentó una sensación mixta de miedo e interés al mismo tiempo. Sentía curiosidad por saber por qué aquel hombre se interesaba por su vida. Sin embargo, le asustaba pensar que pudiera haber algún problema. Contó todo lo más sinceramente que pudo sobre las constantes humillaciones, la antipatía de sus compañeros y el hecho de que no soportaba que insultaran a su madre. «Eres todo un hombre», dijo Dylan, después de haber escuchado la historia del chico hasta el final. Y también dijo que a partir de hoy Mark no estudia en esta escuela, porque ahora se lo llevan a estudiar a un lugar más prestigioso, con profesores profesionales que acuden a ayudar en cualquier situación y con alumnos adecuados que no insultan a sus compañeros y no humillan por otra condición familiar. Y entonces el hombre le pidió a Mark que saliera con su mamá para que no se aburriera sola. «¿Qué ha pasado, Mark?», preguntó con curiosidad. Mark pensó un segundo antes de contarle a su madre todo lo que había pasado. Se sentaron en el banco y Mark empezó a hablar de Dylan y de sus extrañas preguntas e incluso de lo que dijo sobre la otra escuela. Mi madre escuchó atentamente y al final dijo: «Mark era un orientador de otra escuela más prestigiosa que se preocupa por nuestro bienestar. Solo quería saber más sobre tu vida en la escuela para ayudarnos a todos a crear un entorno seguro y agradable. No te preocupes, todo irá bien». Mark se sintió aliviado y se dio cuenta de que Dylan estaba haciendo esto por todos ellos. Y entonces su madre añadió que era exactamente el hombre que quería conocerla y la estaba invitando a salir. Le sugirió que recogiera a Mark en el colegio en su coche para hacer feliz a su hijo. Y ahora, aparentemente, cuando escuchó la horrible historia del chico, se sintió obligado a intervenir. Su hijo, un verdadero héroe, le protegió. La voz de Dylan surgió a espaldas de Mark. «Unos matones te insultaron delante de él, y él te defendió. Solo que el director no lo apreció y se puso de parte de esos tipos. No te preocupes. Ya he arreglado que estudies en otro sitio la semana que viene». Dylan se volvió hacia Mark. Agnes se sintió algo dolida y desanimada al oír que su hijo había sido insultado y subestimado por el director. Abrió la boca para decir algo en respuesta, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Simplemente no podía creer que su hijo hubiera sido víctima de burlas y humillaciones. Dylan, el nuevo amigo de Agnes. Se volvió hacia ella con simpatía y orgullo en la voz. Sabía lo orgullosa que estaba la mujer de su hijo. Y quiso subrayar que, incluso en una situación tan desagradable, su hijo había demostrado valor y había defendido el honor de su familia. A Inés le costaba creer que su hijo fuera capaz de semejantes actos. Siempre lo había considerado un chico tranquilo. Pero, al parecer, en su interior languidecía un verdadero héroe. De repente, la mujer se sintió muy orgullosa y enamorada de su hijo. Se dio cuenta de que la escuela donde estudiaba el niño desempeñaba el papel más negativo en esta situación. Pero eso no significaba que debiera huir del problema y buscar otro lugar para estudiar. Agnes decidió actuar de otra manera. Decidió que debía ir a ver al director e intentar explicarle la situación. Quizá el director no conocía todos los detalles y había tomado una decisión equivocada. La niña esperaba que, tras escuchar atentamente al director, se diera cuenta de que el niño no merecía un castigo, sino que, por el contrario, merecía apoyo y aliento por su valerosa hazaña. Se recompuso y se dirigió a la escuela. El corazón le latía más deprisa que de costumbre de rabia y resentimiento porque su hijo había sido agraviado tan descaradamente todo este tiempo, y ella ni siquiera lo había sospechado. Se sentía una mala madre y se culpaba por no haber estado nunca realmente presente en la vida de su hijo. Pero ahora tenía determinación y confianza en sí misma. Estaba dispuesta a todo para proteger y apoyar a su hijo. La reunión con el director no fue tan fluida como Agnes había esperado, ante sus intentos de explicar la situación. El director se limitó a encogerse de hombros, diciendo que ya había encontrado un padrastro para su hijo. Eso es lo que su hombrecito dijo que había decidido. Encima, prometió denunciarnos,
Y eso no se lo perdonamos. Arruga la nariz por resentimiento o por celos. Y Agnès se dio cuenta de pronto de que era inútil esperar bondad y comprensión de unos niños educados por semejantes maestros. Entró en el despacho del profesor de la clase de su hijo y se llevó todos sus efectos personales. Al salir del colegio, vio a su hijo y a Dylan paseando por el patio. Agnès sonrió al verlos, se alegró de ver a Mark socializando y pasando tiempo con Dylan. A pesar de que se conocían tan poco, Agnès comenzó a caminar lentamente hacia ellos, disfrutando de los cálidos rayos del sol del atardecer y pensando que Dylan probablemente tenía razón en que el chico debería ser enviado a otra escuela. El pobre chico ya había sido bastante humillado. Ya era hora de que aprendiera que había otra vida, donde los compañeros no se insultaban y los profesores enseñaban el bien y la luz. Cuando Mark y Dylan notaron que se acercaba, se sonrieron y cuchichearon algo. Agnès entornó los ojos, tratando de adivinar qué tramaban los dos, pero se distrajo rápidamente. Cuando Mark se acercó a ella y la abrazó con fuerza, Agnès devolvió el abrazo a su hijo y le besó suavemente en el pelo. Su corazón estaba lleno de gratitud por tener un hijo tan espléndido y un amigo tan maravilloso con quien compartir alegrías y penas. Ahora ella también debía ser una buena amiga para él. Sonó la campana de la escuela. Las clases habían terminado. Los niños empezaron a salir corriendo de la escuela, gritando y agitando bolsas de zapatos. Algunos corrían al patio a jugar, otros corrían a casa con sus padres. Mark dijo que quería salir de aquí para no tener que ver ni oír más a sus compañeros, que le habían hecho daño durante años. Dylan y Agnès asintieron y todos se dirigieron a las puertas del colegio. En cuanto cruzaron el umbral tras ellos, se oyó un silbido. Eran los compañeros de Mark que salían del colegio. ¿Qué pasa, imbécil? ¿Has encontrado un tío que te pegue con un cinturón?, gritaron. Mark no se giró ante aquel grito. A lo largo de los años de acoso había aprendido que a veces era mejor no reaccionar. Cuando los matones se aburrían, se retiraban inmediatamente. Pero lo que iba a ocurrir a continuación, Mark no se lo esperaba. Dylan sacó las llaves del coche del bolsillo de su abrigo y pulsó el botón. Un gran coche negro parpadeó en respuesta. El chico no sabía la marca, pero pensó que era el coche más chulo y bonito que había visto nunca a sus espaldas. Oyó suspiros de admiración y susurros de los matones. «Mira qué coche», se decían unos a otros. Mark subió al asiento trasero mientras Dylan le ayudaba a abrir la puerta del coche. Se dio cuenta de que ahora los matones y los que le insultaban le envidiaban con toda su alma. Sintió en su interior un indescriptible sentimiento de victoria y orgullo por sí mismo, y por su madre, y por su nuevo amigo. No sabía qué pasaría después, pero se dio cuenta de que la etapa más dura de su vida había terminado. «Bueno, Agnès, Mark y yo tenemos un regalo para ti», dijo Dylan. La mujer no sabía de qué le estaba hablando. Hasta que el coche se detuvo frente al restaurante, decidieron hacer una cena romántica para toda la familia. Perpleja, miró a Dylan con una sonrisa y levantó las cejas interrogante. Mark también la miró con una sonrisa llena de expectación. ¿Era este realmente el regalo que tenían pensado para ella? No sabía qué responder a semejante oferta. Hacía tanto tiempo que no iba a un restaurante. Y ahora no parecía una mujer que fuera a ir a un sitio caro, pero, recompuesta, aceptó entrar. El restaurante estaba decorado al estilo de un pueblo inglés. El interior se prestaba a una cena romántica, y Agnès se dio cuenta de que sus hombres se habían esforzado de verdad por ella. Mark cogió la mano de su madre, sonrió, y juntos se dirigieron a una mesa libre, que estaba decorada con flores y velas. Agnès se dio cuenta de que Dylan llevaba en la mano un pequeño sobre con su nombre. Le tendió el regalo a la mujer. Mark miró sorprendido al hombre. No sabía que había una sorpresa planeada además de una deliciosa cena. Cuando abrió el sobre, Agnès sonrió ampliamente y sus ojos brillaron. Eran 3 entradas de teatro para la función de Scarlett Sals del sábado por la noche. Una de las mejores historias de amor jamás contadas, según Agnès. Os invito a los dos al teatro, dijo Dylan esperanzado.
Eran entradas de primera fila. Y la mujer tenía un par de días para preparar el evento. Cuando por fin todos estaban sentados a la mesa, el camarero sacó 3 juegos de menús, donde se podían encontrar platos variados y únicos de distintas cocinas del mundo. Agnes y Mark estaban ansiosos por explorar la cocina. Pero Dylan parecía haber estado a menudo en este lugar, porque ni siquiera se molestó en elegir y dijo que ya sabía lo que quería pedir. Cada plato que trajeron los camareros aquella noche era tan exquisito y estaba tan bellamente decorado que la sorpresa del pequeño Mark fue inigualable. Aperitivos elegantes, ensaladas frescas y delicadas, filetes deslumbrantemente jugosos. Todo tenía un gusto y un sabor impecables. El chico nunca había estado en un establecimiento así. No podía ni imaginarse lo hermosos que podían ser los diferentes platos que se servían. Sin embargo, lo realmente destacado de la velada fueron los postres, una variedad de exquisitos postres, que parecían una obra de arte, impresionaron incluso a los adultos. Aireados macarons. Delicada fuente de chocolate checo. Cada postre resultó sorprendente e inolvidable. Mark reía y aplaudía cada vez que el camarero les servía un plato nuevo. Cuando la velada llegó a su fin, Agnes se lo agradeció profusamente a Dylan. Por supuesto, él se ofreció a llevarles a casa, pero la chica dudó un poco. Entonces Mark dijo que le gustaría dar otro paseo en un coche tan bonito, si a su madre le parecía bien. Y la mujer se derritió ante su petición. Hoy no podía negarle nada a su hijo. Por la noche, al quedarse solos, Mark y su madre se sentaron a la mesa para hablar del día que había pasado. El niño estaba pensativo, aunque su cara mostraba emoción. Con delicadeza, le habló a su madre de sus compañeros y de las groserías que había sufrido en el colegio. Mark describió situaciones en las que los chicos se burlaban de él, primero aferrándose a su aspecto y luego al hecho de que estaba creciendo sin padre. Su madre escuchaba a su hijo con dolor y rabia en el corazón. Se dio cuenta de lo importante que era para un niño contar con apoyo y comprensión en momentos así. Prometió que algún día le contaría a su hijo por qué estaban los dos solos, porque no tenía un papá que le ayudara. Al ver lo disgustada que estaba su madre, Mark le dijo que la escucharía cuando estuviera preparada. Pero pasaron más tiempo hablando de Dylan. Su hijo se había llevado una grata sorpresa cuando lo conoció por primera vez. Resultó ser un hombre amable y considerado que se interesó por la vida de Mark. Apreció mucho que Dylan diera la cara por el chico en el colegio. Al niño le gustaba mucho el nuevo amigo de su madre y no le importaba pasar más tiempo con él. Su madre sonrió al ver la cara de felicidad de su hijo. Se alegraba de que Mark hubiera encontrado un amigo con el que podía comunicarse y compartir sus sentimientos. Dylan se había convertido no solo en un apoyo para ella, sino también para Mark. Ahora Agnes estaba segura de que no se había equivocado. Aceptar una cita con un hombre con el que salía por primera vez en su vida. Estaba segura de que él sería capaz de darles a Mark y a ella el amor y los cuidados que necesitaban. Mark pasó el día siguiente solo en casa. Mientras su madre trabajaba, las hojas amarillas caían por la ventana, creando un ambiente acogedor en el interior de la casa. Mark, dejando su jersey de abrigo favorito, se sentó en el sofá con un libro. Se sumergió en el fascinante mundo de las palabras y no notó cómo pasaban volando varias horas. Al chico siempre le había gustado leer. No tenía amigos de carne y hueso, así que los buscaba entre los personajes de los libros. Allí estaban el valiente Peter Pan, Sherlock Holmes y el voluntarioso Tom Sawyer. Al llegar al final del siguiente capítulo del libro sobre la niña, el mago Mark se levantó y fue a la cocina a prepararse algo de comer. Abrió el frigorífico y encontró verduras frescas y queso. El chico se preparó una ensalada y cortó bocadillos. Por la noche prepararía una cena completa para la llegada de su madre. Mientras tanto, quería disfrutar de su infancia y de la soledad en la que había conseguido reencontrarse. Un paseo al aire libre. Eso era lo que quería Mark. Después de comer, cogiendo un sombrero y una chaqueta abrigada, salió al exterior. Había hojas multicolores por todas partes. El sol tintineaba suavemente en el cielo vacío.
Mark disfrutó del silencio que le acompañaba mientras paseaba por el pintoresco parque cercano a su casa. Sus pasos crujían silenciosamente sobre la alfombra de hojas amarillas del otoño. El aire estaba impregnado del fresco y fragante calor que calienta el alma. El pequeño explorador miró cada hoja con interés, apretándola contra su cara para sentir su textura y su olor, como si penetrara en la esencia misma del otoño. Observó cómo los colores de la naturaleza transformaban las hojas en una obra de arte. La brisa acariciaba juguetonamente las mejillas del niño y le susurraba tranquilas historias que solo se contaban en los días de otoño. Escuchaba el canto de los pájaros que parecía música para sus oídos. Cada nota, cada trino, cada silbido encerraba un poco de misterio y asombro. El niño soñaba con volar con los pájaros, con compartir su libertad. Esa sensación de ligereza olvidada hacía tiempo. Disfrutó cada minuto de este hermoso día. Pasaban personas de diferentes edades, nacionalidades y profesiones. El chico los miraba con curiosidad, sentado en un banco cerca de la fuente. Veía cómo los rostros de la gente estaban llenos de determinación y perseverancia y no entendía por qué ninguno de ellos podía pararse y limitarse a sonreír ante un día tan bonito. El cálido sol, el viento más suave, las hermosas hojas y el canto de los pájaros. Por su imaginación pasaban muchas historias que se fundían en los ojos de los adultos. Imaginó a un hombre como un superhéroe. Otro un aventurero. A esa abuela horneando las tartas más deliciosas, y a esa otra tejiendo los calcetines más suaves. Cuando empezó a sonarle la nariz, Mark decidió que era hora de irse a casa. La tarde llegó sin dejar rastro. Llegó la hora de preparar la cena. El niño empezó a fijarse en la masa de la pizza, colocando los ingredientes sobre ella. Mark se sintió como un auténtico artista culinario. Cuando su madre volvió del trabajo, la casa se llenó de un agradable aroma. Mark la sentó a la mesa y le contó su interesante día. Al oír las increíbles historias y decidir apoyar a su hijo, la mujer empezó a hablarle también de sí misma. Hoy ha sido un día ajetreado en nuestra tienda, empezó Agnes, mirando el pelo disparado de su hijo. Hemos atendido a tantos clientes que casi se me olvida contarlos. Mark sonrió. Le invadía el entusiasmo. Hacía preguntas sobre su aspecto, sobre lo que compraban. ¿De qué color eran sus paraguas? Agnes se reía de tan divertidas preguntas. Estaba contenta de poder volver a hablar abiertamente con su hijo sobre cualquier cosa que se le ocurriera. ¿Y qué más sabía mami?, preguntó el niño con ojos llenos de admiración. Entonces la mujer empezó a hablar de los nuevos juguetes que les habían traído al puesto esta semana, osos, muñecas y coches. Resultó que uno de los coches era incluso del mismo modelo que el que conducía Dylan. Era como si el niño estuviera en un cuento de hadas mientras escuchaba. Se imaginaba un puesto lleno de adultos y niños sonrientes, emocionados con sus nuevas compras. Madre e hijo sentados disfrutando de esos momentos que compartían. Y Agnes, sabiendo que su historia llenaba el corazón de su hijo de deleite y alegría, se sintió feliz. Prometió a su hijo que pasarían juntos el día siguiente. El niño cerró los ojos y se puso a contar ovejas antes de dormirse, con la esperanza de que la noche terminara pronto y pudiera volver a hablar con su madre. La lluvia que caía desde por la mañana no disgustó a Mark. Su madre y él decidieron aprovechar el día para ir de compras a la ciudad. Todos los escaparates brillaban y los maniquíes resplandecientes les llamaban la atención. Agnes quería encontrar un vestido nuevo para ir al teatro. Después de mirar en varias tiendas, vio un vestido azul ajustado decorado con bordados blancos. Mark quedó tan impresionado cuando vio a su madre con el puesto que Agnes decidió comprárselo. Estaba fabulosa. Y la opinión de su hijo fue decisiva para ella. El propio Mark tampoco se quedó atrás. Su madre le compró una chaqueta que realzaba su estilo y aumentaba su confianza en sí mismo. Mark se sentía todo un caballero con un traje nuevo y estaba dispuesto a hacer todo lo posible por proteger y defender a su madre. Después de una larga sesión de compras, decidieron dar un paseo por la ciudad, a pesar de la lluvia. Agnes siempre llevaba un paraguas plegable en el bolso. Era suficiente para las dos.
El tentador aire fresco y los olores de la vida urbana les rodeaban. Mark y su madre disfrutaban de cada momento, sin prestar atención al tiempo. De repente, vieron una cara conocida en la esquina de la calle. Era Dylan. Tenía mucha prisa por llegar a algún sitio. Iba a pie. Le habían arrancado la camisa y los pantalones. Pero estaba claro que simplemente no tenía tiempo para cambiarse de ropa. Hablaba por teléfono mientras caminaba y su cara era de preocupación. Mark quiso llamarle. Pero Agnes le dijo que no lo hiciera. Tenía prisa por llegar a algún sitio con el semblante tan serio. Estaba segura de que Dylan tenía razones para ese comportamiento. Por la noche, Agnes pasó muchas horas inmersa en una larga conversación telefónica. Entre largos periodos de silencio dejaba escapar suspiros y gemía de dolor interior. Al otro lado del teléfono estaba Dylan. Estaba relatando una situación inquietante que había ocurrido en la escuela donde trabajaba como orientador de uno de los chicos a los que supervisaba. De repente, su madre había muerto y el chico se había quedado huérfano. La historia conmovió profundamente a Inés. Su corazón se llenó de tristeza y compasión. Se dio cuenta de que ese niño había tenido que hacer frente a una pérdida tan grande. Se dio cuenta de que toda su vida había dado un vuelco. Ahora estaba solo e indefenso. Este niño iba a la misma escuela a la que Mark iba a ir a partir del lunes. Agnes estaba muy preocupada por la suerte del niño y por cómo reaccionaría su propio hijo. La reacción de Mark, como había dicho Dylan, podía ser ahora imprevisible, hasta el punto de que Mark descargara su ira contra el niño sin saberlo. Dylan prometió a la mujer vigilar el comportamiento de su hijo y guiarlo suavemente para que aprendiera a socializar en su nueva sociedad. La mujer no le contó a su hijo lo ocurrido, por miedo a estropear su primera impresión del nuevo lugar. Además, temía romper su todavía frágil vínculo con Dylan. El niño aún conocía tan poco al hombre que cualquier acción equivocada, pensó Agnes, daría lugar a una pelea o a un malentendido. No quería perder al hombre que acababa de conocer. Pero estaba segura de que, pasara lo que pasara, permanecería al lado de su hijo. La tarde siguiente transcurrió tranquila. Mark estaba preparando las tareas para el nuevo colegio y haciendo los deberes que debía entregar con el resto de la clase. Agnes estaba trabajando. Apenas tuvo tiempo de correr a casa después de su turno. Dylan llamó y dijo que ya había llegado a la casa y los estaba esperando. La mujer empezó a arreglarse rápidamente. Se rizó los rizos, se maquilló y se puso el vestido azul que ella y su hijo habían elegido en la tienda. Mark, por su parte, llevaba una camisa blanca, pantalones negros y una chaqueta nueva. Estaba muy elegante con su traje y eso hizo sonreír a su madre. Estaba viendo a un niño que estaba a punto de crecer. Por eso, pasar el mayor tiempo posible con él era su felicidad. Al llegar al teatro, se encontraron rodeados de una atmósfera de excitada expectación. Resulta que las entradas no eran para una simple representación, sino para el estreno. Una compañía de otra ciudad, famosa en todo el mundo, venía al teatro. Comenzó la representación y los actores demostraron un magnífico juego, transportando al público al maravilloso mundo de Scarlett Salles. Toda la producción fue tan vívida, emotiva e hipnotizante que dejó una impresión inolvidable en toda la Trinidad. No solo Dylan, sino también Agnes y su hijo quedaron embelesados por la obra y la actuación. Absorbieron ávidamente cada momento de la representación, saboreando la belleza y la profundidad de la historia. Todos los intérpretes eran del más alto calibre. Consiguieron transmitir emociones y transportar al público al mundo de los cuentos de hadas y la fantasía. Mark había ido antes al teatro, pero todas las producciones anteriores le parecían aburridas e incomprensibles. Pero esta representación consiguió hipnotizar al niño. Y durante 2 horas observó cómo la historia de los héroes en escena se desarrollaba rápidamente. Cada uno tuvo sus propias experiencias y emociones aquella noche. Pero juntos compartieron impresiones comunes. ¿Qué hizo que esta actuación fuera especial y significativa para todo el trío? Al final de la representación, toda la gente del teatro se puso en pie y mostró su gratitud a los intérpretes.
El estreno provocó un aluvión de aplausos. Sacudió hasta la médula a todos los espectadores de la sala. Ni siquiera los propios actores esperaban una reacción tan emotiva del público. De vuelta a casa, tras una maravillosa velada en el teatro, siguieron comentando todo lo que habían visto y sentido. Mark dijo que en su clase de literatura contaría su viaje al teatro y aconsejaría a todos sus nuevos compañeros que visitaran Scarlett Salles. Siempre que una compañía tan famosa esté en su ciudad. Ha empezado una nueva semana y Mark se va a un nuevo colegio. Ha sido inesperado y un poco emocionante, sobre todo en mitad del curso escolar. El chico sintió un peso sobre los hombros. El miedo a enfrentarse de nuevo a malentendidos e ideas equivocadas sobre sí mismo. Sin embargo, Mark no se rindió ante estos sentimientos de incertidumbre y entró con valentía en su nueva aula. Su corazón latió con más fuerza al cruzar el umbral de la puerta. Le daba miedo empezar a familiarizarse de nuevo e incluso solo saludar a sus nuevos compañeros. Pero los pensamientos negativos fueron desapareciendo poco a poco, sustituidos por la esperanza de que este colegio pudiera ser la excepción del lugar donde Mark sería aceptado tal y como era. Cuando uno de sus nuevos compañeros le ofreció a Mark sentarse a su lado. El chico se dio cuenta de que, efectivamente, el nuevo colegio era diferente del anterior. El nuevo compañero de pupitre se llamaba Alan. Tenía los ojos azules, el pelo rubio y disparado y los dientes ligeramente salientes, por lo que Alan se parecía a un topo. Entró en el despacho una chica esbelta, de ojos azules brillantes y mirada profunda. Su pelo pelirrojo caía ligeramente sobre sus hombros, creando una ligera aura de misterio. Al ver a la nueva alumna, sonrió amablemente y se presentó en voz baja. Elizabeth, con un matiz de ligera confusión en el rostro, estrechó delicadamente la mano del chico, transmitiéndole el calor de su alma. La clase se puso en pie, saludando a su profesora. Mark permaneció sentado como hipnotizado por la imagen de la profesora. Su encanto y belleza parecían atraer su atención. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus posturas, expresaban un encanto natural que prometía no solo instrucción, sino también inspiración. La mera aparición de la maestra despertó en el chico una sed de conocimiento y un deseo de ser mejor. «Tienes que levantarte», susurró su vecino de pupitre. Mark sacudió la cabeza, tratando de alejar sus pensamientos. Y se levantó. Las chicas de la clase soltaron una risita. Y Mark se sintió incómodo al recordar la última clase. Casi podía oír las burlas de sus nuevos compañeros sobre su aspecto, su familia y su madre. El chico estaba preparado para el hecho de que nada cambiaría con la transición al nuevo colegio, y que no esperaba nada bueno en absoluto. Elizabeth invitó a Mark a salir a la pizarra y presentarse a toda la clase. Pidió al chico que le hablara de sí mismo y de su familia. Apenas se volvió para mirar a sus nuevos compañeros. El miedo volvió a apoderarse de él. Su cabeza empezó a dar vueltas y sus piernas parecían muy débiles, como si no pudieran sostener a Mark. Un murmullo recorrió el aula. Y Mark pensó que eran los chicos discutiendo sobre él. Y apretó los puños. «Mark, no tengas miedo, solo queremos conocerte», dijo suavemente la profesora de la clase. Y él la miró y exhaló y dijo las cosas como eran. Y lo de su madre, y lo de su abuela, y lo de su enfermedad, y lo de la ausencia de su padre. Lo contó como si le doliera el corazón y su alma suplicara calor y abrazos. Cuando Mark terminó, sus ojos ya se habían llenado de lágrimas. Anticipó las risas de sus nuevos compañeros y se preparó para oír más insultos dirigidos a él. Pero Mark se sorprendió gratamente al oír que ninguno de sus compañeros se ofendía por él. Al contrario, todos se pusieron de parte de Mark y le expresaron su apoyo. Alguien sintió pena por él, diciendo que el chico había pasado por mucho. Alguien quiso animarle, diciendo que lo peor ya había pasado. Era algo inesperado para él, ya que en la escuela se había enfrentado a menudo a situaciones desagradables y al acoso de sus compañeros. En ese momento, Mark se dio cuenta de que había encontrado un verdadero apoyo frente a los chicos. Estas eran las personas con las que podría compartir sus pensamientos en el futuro, hacer los deberes juntos, ir de visita o pasear.
Miró las caras de los chicos sentados frente a él y se dio cuenta de lo diferentes que parecían todos. Nadie llevaba uniforme. Todos llevaban ropa diferente. Algunos estaban sentados con camisa, otros con sudadera, otros con camiseta. La ropa de estos chicos era sencilla y no destacaba. Pero resaltaba la individualidad de cada chico. Mark ya estaba pensando en lo que quería ponerse mañana para ir al colegio. El chico decidió no sacar recuerdos tristes del pasado, sino centrarse en el futuro, que era más brillante y prometedor. Durante el recreo, los chicos de la clase se agruparon en torno al muchacho y le invitaron a dar una vuelta por el colegio después de la tercera clase. Prometieron enseñarle la cafetería, el gimnasio, los vestuarios e incluso conocer a todos los profesores. Alan, compañero de clase de Mark, con quien se sentaban en el mismo pupitre. Incluso se ofreció a dar un paseo juntos por el patio de recreo que hay fuera del colegio. Al acabar las clases, el chico estaba encantado con el talante tan amistoso de sus compañeros y aceptó sin dudarlo. Cuando terminó la tercera clase y sonó el timbre para el gran recreo, los chicos, con gran pasión y alegría, organizaron una visita guiada por la escuela para el nuevo compañero. Le mostraron con orgullo todos los rincones de la escuela, cada habitación de los vestuarios. Pero a Mark le impresionaron especialmente los profesores que conoció ese día. De entre todos los profesores, Mark se sintió especialmente atraído por el profesor de matemáticas. Destacaba entre los demás, llevaba un traje de lana marrón y unas grandes gafas redondas de montura de cuerno. El hombre recordaba al chico a algún profesor inteligente visto a menudo en televisión. Al menos, era con quien asociaba al matemático. Observando el comportamiento de Charlie mientras se familiarizaba con él, Mark se dio cuenta de que aquel profesor era un auténtico maestro en su oficio. Cuando Mark compartió sus ideas sobre el profesor con sus compañeros, todos los chicos le apoyaron. Resultó que toda la clase respetaba y disfrutaba de sus clases, y esto creó unidad entre los alumnos. Mark siempre tuvo interés por la lectura y la literatura. Le encantaba sumergirse en el mundo de los libros y vivir aventuras junto a los personajes. Por eso, cuando le propusieron ser profesor de literatura, Mark estaba sencillamente encantado. Era más joven que el resto del profesorado y, al parecer, siempre estaba en movimiento. Su ropa también era diferente del estilo habitual de los profesores. Una camiseta blanca y unos pantalones blancos creaban un brillante contraste con los grises pasillos de la escuela. Este profesor tenía un aspecto moderno y original. Y a Mark le gustó mucho. Los chicos contaron a su compañero que este profesor no solo se comunicaba hábilmente con los alumnos, sino que presentaba el material de tal manera que incluso las obras más difíciles resultaban fascinantes y atractivas. Se ponía al nivel de sus alumnos y escuchaba atentamente sus opiniones e ideas. Mark se dio cuenta de que este profesor no solo les enseñaba a analizar textos, sino que también tendía puentes entre el alumno y el mundo real. Cuando terminaron las clases, Mark y Alan, como habían acordado, fueron a dar un paseo por el campo, que no estaba lejos de la escuela. Se divirtieron charlando. Se entretuvieron hablando de sus compañeros de clase, de sus profesores favoritos, por supuesto, de los dinosaurios, que, según resultó, eran su pasión común. Mark estaba entusiasmado por conocer a alguien nuevo. Intuía que la amistad con Alan sería larga e interesante. Por la noche, cuando el chico llegó a casa, su madre aún no había llegado, ordenó la comida que quedaba en el frigorífico y encendió las noticias. Era un reportaje sobre lo que estaba pasando en el mundo. El niño se sentó a la mesa mirando la pantalla con consternación y confusión. La pantalla mostraba historias sobre animales vagabundos arrojados a la calle, gente que se quedaba sin casa tras un terrible terremoto y muchas otras noticias desagradables y aterradoras. Mientras veía las noticias, Mark pensaba en el sentido de la vida y en cómo podía cambiar el mundo para mejor. En su cabeza pensaba que cada persona tiene el poder de cambiar el curso de los acontecimientos de los que se habla en la televisión. Después de todo, si incluso él, un simple chico, puede hacer algo bueno por la gente que le rodea, entonces el camino hacia el cambio ya ha comenzado. Los pensamientos del chico se dispersaron. Sonó el teléfono. Era mamá.
Dijo que llegaría un poco tarde a la tienda y preguntó qué cosas necesitaba comprar. El hijo enumeró algunas cosas que necesitaba y colgó. Recordó que tenía que hacer los deberes y pronto corrió a su habitación. 1 hora y media más tarde, Agnes estaba en casa. Aunque ya había oscurecido por la ventana. Mark seguía esperando a su madre. Al encontrarse con ella en el umbral, le preguntó si quería té. En respuesta, Agnes sacó una tarta y dijo que solo tenían que celebrar el primer día del niño en la nueva escuela y hablar de lo que había ocurrido hoy. Él estaba contento y lo primero que hizo fue hablarle a su madre de su nueva clase. Le habló de sus comprensivos compañeros y de cómo habían reaccionado a la historia de Mark sobre sí mismo. También le habló de Elizabeth, la amable y comprensiva profesora que le ayudó a conocer a los niños nuevos. Mark no pudo evitar sonreír mientras compartía anécdotas del día con su madre. Sin embargo, la parte más emocionante de la historia de Mark fue la mención de un nuevo amigo llamado Alan. Era el primer chico de la clase que se había ofrecido a hacerse amigo suyo invitándole a sentarse en el mismo pupitre que él. Agnes estaba encantada de que su hijo empezara a tener amigos entre la clase. Al día siguiente, Mark se despertó con una sensación de determinación y auténtica emoción en el corazón. Las noticias de ayer no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Y hoy, Mark decidió que tenía que hacer algo al respecto. Haciendo acopio de aire en el pecho, se recompuso y se dirigió hacia sus compañeros, que ya se habían reunido en el despacho. Los detuvo, y sintiendo que la voz le temblaba de emoción, les propuso celebrar una jornada benéfica y ayudar a los perros del refugio. El desconcierto y la duda aparecieron en los rostros de sus compañeros. Entonces compartió su visión de la jornada benéfica, esperando que los chicos pudieran entenderle mejor tras su explicación y no se equivocó. Mark pudo ver que sus compañeros empezaban a tomarse más en serio cada una de sus ideas. Sus miradas eran cada vez más seguras y decididas. Se dirigieron unos a otros discutiendo posibilidades y opciones. Estaba claro que la jornada benéfica se haría realidad. Mark estaba lleno de orgullo y esperanza de que pudieran hacer el mundo un poco mejor y más amable. El chico estaba muy contento de que, en lugar de dudas y burlas, ahora hubiera palabras de apoyo y admiración. Cuando Isabel entró en la sala, todos los niños empezaron a hablarle de la jornada benéfica y le pidieron ayuda para organizarla. La profesora estaba encantada con la idea de los niños y cuando se enteró de que a un nuevo alumno se le había ocurrido, lo llamó a la pizarra. Allí volvió a hablarle de su deseo de ayudar a los animales sin hogar y de lo que había visto en las noticias la noche anterior. Elizabeth agradeció a Mark su gran corazón y le sugirió que contara la idea a todo el colegio. Al día siguiente, la clase ya había comenzado los preparativos activos, imprimiendo anuncios y colgándolos en los pasillos de la escuela. Los chicos se acercaron a los alumnos del instituto y recaudaron dinero para comida y medicinas para los perros del refugio. Todo en un solo día. El día del refugio ya no parecía solo una idea de Mark. Se convirtió en un proyecto real del que todo el mundo hablaba. Cada día aparecían más participantes y personas solidarias. Una semana después llegó el acontecimiento tan esperado por todos los alumnos del colegio, una excursión al refugio canino situado a las afueras de la ciudad. Ya desde por la mañana los niños estaban impacientes por conocer a nuevos amigos peludos. Cuando llegaron al lugar, fueron recibidos por el cálido y atento personal del refugio, que cuidaba de los perros sin hogar con gran cariño. Los voluntarios contaron a los niños la historia del refugio, su fundación y su misión de ayudar y cuidar a los animales sin techo ni amor. Los alumnos se sorprendieron y alegraron al saber que, gracias a los refugios caninos, muchos animales sin hogar encuentran dueños cariñosos. No pudiendo soportar la larga espera, los chicos se abalanzaron sobre los perros que estaban en los recintos. Durante todo el día, los alumnos pasearon con los perros al aire libre, ayudaron a los adultos a lavar a los grandes animales, limpiarlos y cortarles las uñas. Todos los voluntarios y el personal del refugio se acercaron a Mark y le dieron las gracias personalmente por haberles traído un equipo tan estupendo para ayudar a cuidar a los perros. Algunos de los niños no pudieron resistirse a las simpáticas criaturas peludas y decidieron llevarse a los perros a sus casas para darles un hogar y unos cuidados que llevaban mucho tiempo esperando. Los profesores de cada clase llamaron a los padres de los alumnos y les pidieron permiso.
Nadie quería que un perro o un gato, de los que también había bastantes en este refugio, volviera aquí de nuevo después de experimentar la esperanza de encontrar un hogar. De vuelta al centro de la ciudad, todos los alumnos se llenaron de alegría al interactuar con los perros, y su visita al refugio canino fue una auténtica celebración de la bondad, el amor y la compasión. Los transeúntes se volvían al ver a un grupo tan numeroso de escolares, entre los que ya paseaban perros grandes y cachorros pequeños, y 2 niñas llevaban gatitos en brazos. Cuando Mark llegó a casa, su madre ya le estaba esperando. Y en la cocina estaba sentado su invitado, Dylan. Resulta que le había contado a Agnes la gran campaña que Mark había lanzado en el colegio. Y ahora, como psicólogo, quería hablarlo personalmente con Mark. Al principio, el chico tuvo miedo de que le regañaran por lo que había hecho. Al fin y al cabo, nunca había hecho algo así y no sabía cuáles eran las consecuencias de ese comportamiento. Pero Dylan empezó a elogiar al niño. Su cara se iluminó con una sonrisa genuina y sus ojos se iluminaron con esperanza agradecida. El niño se sintió apoyado e inspirado y ahora estaba listo para conquistar nuevos horizontes y mostrar al mundo su potencial. Su corazón estaba lleno de esperanza y determinación. Mark sugirió a su madre que ella también se llevara un animal del refugio a casa. Sin embargo, para sorpresa de Mark, Agnes dijo que no era el momento adecuado para tener una mascota. El chico se enfadó porque pensaba que un perro podría ser su fiel amigo, compañero y fuente de alegría sin fin. Imaginaba cómo pasearía con su perro por el parque, jugaría con él al aire libre y disfrutaría de su tiempo juntos. Incluso había pensado un nombre para la futura mascota de Rocky. Agnes también había querido siempre tener una mascota. Ella y su hijo habían hablado de esta posibilidad hacía mucho tiempo. Pero ahora la mujer se daba cuenta de que no tenían tiempo ni recursos suficientes para darle al perro los cuidados y la atención que merecía. Le dijo a su hijo que ahora su trabajo le exigía mucho tiempo y esfuerzo. Y añadió que tener una mascota en esta situación sería injusto para el propio perro. El chico se dio cuenta de que mamá tenía razón, en su actual situación vital no había sitio para una mascota. Mark sintió una gran decepción, pero se dio cuenta de que era la decisión más sensata y responsable. Prometió a su madre que esperarían y encontrarían un momento y un entorno mejores para el perro cuando llegara el momento adecuado. Mark espera que puedan hacer realidad su sueño y encontrar a su mascota perfecta. Durante el fin de semana, Mark disfrutó del buen tiempo, pasando tiempo con su madre y Dylan, siguiendo sus pasos por las calles de la ciudad. Disfrutaron de las vistas panorámicas y del canto de los pájaros que llenaba el aire de calidez y alegría. Mark se maravillaba de esta magia a cada paso, viendo a mamá y a Dylan hablar constantemente de algo, bromeando y riendo. Vio el incomparable poder de comprensión y apoyo que había entre ellos. Mark no podía entender sus propios sentimientos hacia este hombre. Por un lado, Dylan era un hombre comprensivo y ayudaba a Mark en la escuela y en casa. Pero, por otro lado, la atención que una madre podía prestar a su hijo tenía que compartirla con otro hombre. El chico estaba tan absorto en sus pensamientos que no se percató inmediatamente de la mirada interrogante de su madre. Tuvo que excusarse diciendo que solo estaba pensando en las tareas del colegio. No podía confesarle sus pensamientos a su madre en ese momento. El paseo continuó y se encontraron en un hermoso parque. Allí, sobre el verde césped, disfrutaban de las hermosas flores y del aroma de la naturaleza. Mark no pudo apartar los ojos del árbol monumental durante mucho tiempo, que parecía ser un guardián del tiempo, guardando mucha historia y sabiduría de la edad. Enseguida empezó a inventarse un cuento sobre cómo había crecido aquel árbol tan fuerte, qué historias le habían ocurrido a lo largo de los años. Quería llamar a su madre para contarle su ficción. Pero cuando volvió, no la encontró. Mark miró a su alrededor y vio que estaba sentada en un banco con Dylan, hablando de algo. El hombre la cogía de la mano y ella sonreía. Mark frunció el ceño y se dio cuenta de que ya tenía que luchar por la atención de su propia madre. Pensó que la forma más fácil de resolver este asunto era sacar a su madre de aquí. «Mamá, quiero irme a casa», murmuró el niño, acercándose al banco. A Agnes le sorprendió su comportamiento, porque siempre le gustaba dar largos paseos por el parque.
Y llevarlo a casa era un gran problema. Ahora pedía ir él mismo. A pesar de las expectativas de Mark, Dylan volvió a casa con ellos. Estaba preocupado por el niño y no podía dejarlo solo. Su madre le había llamado para que les acompañara. Cuando llegó a casa, puso inmediatamente la tetera e invitó a todos a la mesa. De la alacena sacó cajas de galletas y caramelos y las puso sobre la mesa. «Venid a vivir conmigo», dijo Dylan. Cuando el té ya estaba servido en las tazas y los tres estaban sentados a la mesa. Agnes se quedó helada y Mark casi se atraganta con el té al oír tal cosa. La madre miró a su hijo y vio que al niño no le hacía ninguna gracia la sugerencia. El niño se levantó de la mesa y salió de la cocina. Agnes miró a Dylan y se disculpó. No sabía qué hacer en una situación así y siguió a Mark a la habitación. Dylan también fue a la habitación, pero no entró. Decidió escuchar lo que ocurría detrás de la puerta, pero sin interferir en la conversación entre madre e hijo. Agnes se acercó al niño y le preguntó qué había pasado. Sus ojos estaban llenos de emoción y preocupación. Cuando empezó a contarle sus temores, el niño sintió una profunda ansiedad al pensar que su madre no tendría tiempo para él. Temía quedarse al margen sin el apoyo y los cuidados que eran tan importantes en su mundo. Las palabras brotaron de su pecho llenando el aire de una avalancha emocional. Agnes le escuchó atentamente, sintiendo su angustia y tratando de comprender su estado. Le cogió la mano y le dijo que siempre estaría a su lado. Dispuesta a dedicarle su tiempo y atención para apoyarle en sus dificultades, mostrando el verdadero cuidado y amor que solo un padre puede dar. Agnes prometió al chico que nunca estaría solo y que sus sentimientos siempre importarían. Dylan llamó a la puerta de la habitación y Mark le permitió entrar. Se acercó al niño y le prometió que nunca se interpondría entre una madre y su hijo. Y si Mark está asustado en este momento, es un estado muy natural de cualquier ser humano. Pero Mark debe saber que Dylan es un hombre de verdad y que no dejará que ni Agnes ni Mark se sientan incómodos a su lado. Para aliviar un poco la presión, Dylan sugirió que tanto Agnes como Mark deberían al menos visitarle y ver el lugar donde vive. Pero les advirtió que tardarían media hora, así que debían pensárselo detenidamente. Agnes y Mark asintieron y aceptaron el viaje de familiarización. La casa de Dylan parecía una fortaleza fortificada, enclavada en una zona privada y rodeada de muchas plantas y flores. Parecía la casa del mago de un viejo cuento de hadas. En el patio había un gran columpio de madera. Se oía el revoloteo de los pájaros bajo el tejado de la casa y en la entrada había un enorme montón de hojas amarillas. Una clara señal de que el dueño de la casa había limpiado el patio recientemente. Agnes no pudo evitar agradecer el gesto de Dylan. Le complacía que, tras un encuentro tan breve pero cálido, el hombre le hubiera ofrecido un lugar donde vivir juntos. Y que cuidara tan bien de su hijo. Pero también vio lo seria que se había vuelto la propuesta de Dylan para su hijo. Mark estaba acostumbrado a su acogedora casa, a sus amigos y a la escuela. Temía lo desconocido y la pérdida de todos sus hábitos. Las dudas flotaban en el aire y la chica prometió a Dylan reflexionar sobre su propuesta y volver a discutirlo todo detenidamente con su hijo. Dylan se dio cuenta de que Mark y Agnes necesitaban estar solos ahora. Así que sugirió que tomaran un taxi hasta su casa para poder hablar tranquilamente. Pasaron toda la tarde pensando. Hablaron con Mark sobre los celos y la confianza. Mamá le habló al chico de su amor por él y de sus sentimientos por Dylan. Agnes fue lo más sincera posible con su hijo para que éste la entendiera correctamente y tomara una decisión de la que no se arrepintiera. Le prometió a su hijo que podrían volver a su casa en cuanto él quisiera. Y Mark aceptó intentarlo. Por la mañana, Agnes se despertó con fe en su decisión. Se dio cuenta de que tenía que arriesgarse y dar una oportunidad al nuevo comienzo. Decidió confiar en Dylan. Agnes y Mark aceptaron su propuesta. Madre e hijo se dispusieron a empaquetar sus pertenencias. Decidieron empacar solo lo esencial y traer el resto con el tiempo. Vestidos, camisas, pantalones y demás. La ropa de Agnes solo ocupaba una pequeña bolsa de deporte.
A la chica no le gustaba guardar cosas que no se ponía. La ropa de su hijo ocupaba más o menos el mismo espacio. Pero a la ropa se añadían también juguetes de construcción y algunos de los libros más favoritos. Los zapatos para dos cabían en 7 cajas. Los libros de texto, los cuadernos y el material de papelería de Mark cabían por completo en la mochila escolar. La mujer metió algunos artículos más en bolsas y llamó a Dylan. Ella y su hijo no se dieron cuenta de que la tarde ya había llegado. El hombre vino a recogerlos en su coche y ayudó a cargarlo todo en el maletero. 1 hora más tarde, Mark ya estaba colocando las cosas en su nueva habitación. Dylan tuvo tiempo de prepararle una nueva mesa de estudio con estantes para los libros de texto y material de papelería. Una cama grande con un colchón de nuevo, un estante separado para los juguetes. Una luz de noche junto a la cama. Dylan sabía exactamente lo que un colegial necesitaba en su habitación. Agnes, por su parte, también tenía una habitación separada. Dylan no quería avergonzar a la chica siendo insistente, pero le dijo que podía ir a su habitación cuando quisiera. El hombre ayudó a amueblar la habitación de la mujer con todo lo necesario. Había un acogedor sofá de cuero cerca de la pared junto a la ventana, donde uno podía relajarse y disfrutar de la conversación nocturna. Enfrente, había una enorme mesa de madera. En la esquina de la habitación había una estantería asimétrica que contenía libros y revistas, formando una pequeña biblioteca. Junto a ella había un pequeño escritorio equipado con un moderno ordenador. Un poco más lejos había una mesa de maquillaje, una mesa con un gran espejo, enmarcado con una tira de LED, que se encendía con un botón independiente y una gran cama de matrimonio. Solo ahora Agnes se preguntaba cómo un simple psicólogo escolar tenía una casa tan enorme, un coche y la capacidad de comprar muebles nuevos para una familia que apenas conocía. Empezó a preocuparse por eso, pero llamaron a la puerta de la habitación. Dylan invitó a Mark y a ella a cenar en la cocina. Siguiendo su invitación, se levantó del sofá y siguió al hombre. La mujer lanzó involuntariamente una mirada a Dylan, sumida en sus propios pensamientos y ajusticiada consigo misma por no haber pensado antes en tales asuntos. Se fijó en su aspecto cuidado. El costoso traje claramente hecho a medida que llevaba a las reuniones. Coche caro, casa privada ricamente amueblada. Sus dudas continuaban desarrollándose y empeorando. La mujer observó la cocina y se sintió incómoda. Qué incómodo debía de ser para Dylan estar en su pequeña y estrecha cocina cuando su propia casa tiene una sala tan enorme. Sí, es un comedor de verdad. Agnes empezó a enfadarse con él y consigo misma, pensando que Dylan debería tener su propio cocinero. La chica se sorprendió a sí misma ante este pensamiento y se asustó. Acusaba de forma desconocida al hombre que les había invitado a vivir con el hombre que la había cuidado tan maravillosamente e incluso había conseguido encontrar puntos en común con su hijo. Sin embargo, la cuestión de la abundancia seguía interesándola. Pensó que su pregunta podría estropear aquella hermosa velada. Pero su curiosidad no disminuyó. Durante la cena, no se contuvo y siguió haciéndole al hombre la pregunta que la inquietaba. Dylan sonrió, comprendiendo las dudas de la mujer. Un psicólogo escolar normal no ganaría tanto. Por suerte para Agnes, resultó que, además de este trabajo, Dylan tenía muchos clientes privados con los que trabajaba tanto en persona como por internet. El hombre no ocultaba que era uno de los mejores psicólogos infantiles de su zona y se enorgullecía de decir que muchos padres querían trabajar con él y ayudar a sus hijos a crecer sanos. De todos modos, mañana Dylan y Mark tenían que levantarse temprano y ambos tenían que acostumbrarse al nuevo horario. Irían juntos en coche al colegio. Mark le dijo a su madre que durmiera hasta tarde y que no se levantara por la mañana para hacer el desayuno. La mujer se rió. Dio las gracias a su hijo por su generosidad y se fue a su habitación a prepararse para acostarse. Mark y Dylan acordaron levantarse a la misma hora en sus despertadores y se separaron también. El chico se tumbó en su cama y empezó a imaginar qué clase de ruido harían mañana sus compañeros de clase y los chicos del paralelo cuando vieran que llegaba un nuevo alumno con su psicólogo en un coche. Le causaba vagas sensaciones. Recordaba bien las miradas y los suspiros de los matones del antiguo colegio. Cuando habían visto el coche de Dylan. Envidia. Eso era,
se dio cuenta Mark. Pero, por otro lado, si empezarían los rumores sobre el chico de que solo había entrado en este colegio gracias a sus conocidos. Y si los chicos volverían a hacer bromas humillantes sobre su madre. Todo esto preocupaba a Mark y sus pensamientos no salieron de su cabeza durante mucho tiempo. El chico solo pudo dormirse al cabo de una hora, cuando empezó a contar ovejas para ayudar a su cuerpo a conciliar el sueño. Aquella noche tuvo sueños coloridos y fascinantes. Señal de un día lleno de acontecimientos. Por la mañana el chico se despertó de buen humor y los pensamientos previos que le habían visitado esa noche habían desaparecido. Dylan ya le estaba esperando en la cocina. Había 2 tazas de té, bocadillos de queso, huevos cocidos y varios tipos de galletas sobre la mesa, el olor fragante del té dulce recién hecho y la apetitosa vista de los platos servidos sobre la mesa despertaron un sentimiento de ternura en el chico. Sintió que empezaba a despertarse del todo y que estaba listo para vivir este nuevo día. Mark echó un rápido vistazo a la cocina. La luz del sol matutino ya brillaba a través de las cortinas. El cielo estaba cambiando de gris a azul suave. Los pájaros cantaban bajo la ventana. Poco a poco sus ojos se detuvieron en el osito de peluche que aparentemente había olvidado. Ayer, Teddy estaba perfectamente colocado en la mesa como un miembro más de la familia. Dylan estaba sentado en una silla preparándose un bocadillo de queso, salchicha y pepino. Tenía un aspecto tan apetitoso que el chico sintió el sabor en la lengua y tragó saliva. Sentado a la mesa, Mark tomó un sorbo de té recién hecho. Era el mismo tipo de té que solía preparar la abuela de Mark. Estaba caliente, pero no tanto como para quemar y dulce justo lo necesario. Dylan se dio cuenta de que el chico disfrutaba de la bebida que le habían preparado y sonrió en silencio para sí. El prolongado disfrute del desayuno había convertido la sencilla hora de la comida en un pequeño ritual para Mark y Dylan. Y así, recomponiéndose, Mark se volvió hacia el hombre. Dylan, me preocupa cómo reaccionarán mis compañeros cuando me lleves al colegio. Quizá vuelvan a hablar de mi madre. El psicólogo miró al chico con seriedad. No tenía ni idea de que Mark tuviera los mismos pensamientos que él sobre el nuevo día. Aunque alguien empiece a difundir rumores sobre nosotros, diles la verdad tal como es, sin miedo y sin ocultar nada. Es la mejor manera de acabar con las conversaciones desagradables a nuestras espaldas. Y si te resulta difícil afrontarlo solo, te ayudaré en cuanto me lo pidas, dijo el hombre de forma amable y confidencial. En ese momento Mark sintió que podía hacer frente a cualquier cotilleo y se animó. El trayecto hasta el colegio pasó rápido para el chico. Desde la ventanilla del coche exploró su nuevo entorno. Nunca había estado en este barrio. Y todo aquí era nuevo para él, tiendas de las que nunca había oído hablar, perros que nunca había visto. Un nuevo parque y un nuevo patio de recreo. A Mark le apetecía incluso faltar a clase para echar un vistazo. Al cabo de un rato, ya divisó el edificio familiar de su nuevo colegio. Cuando Dylan aparcó, Mark vio a las chicas de la clase paralela mirando el coche. Susurraban y miraban a través de las ventanillas desde lejos. Y en cuanto Mark bajó del coche, caminaban rápidamente hacia el colegio. Dentro del chico todo se apretaba. El miedo a las burlas de sus compañeros no le abandonaba. Pero Dylan estaba a su lado. Cuando el chico subió a la oficina, varios compañeros ya estaban allí. ¿Así que fuiste tú quien vino en el coche con nuestro psicólogo escolar?, preguntó Alan, su compañero de pupitre. Mark asintió con la cabeza y se quedó inmóvil en el pasillo. Su corazón empezó a latir más deprisa. Y las manos se le humedecieron de nerviosismo. ¿No lo entenderían sus nuevos amigos? Se apartó del pasillo y caminó lentamente con un movimiento nervioso de la cabeza hasta su asiento. Alan y el resto de sus compañeros se quedaron en silencio, mirando al recién llegado con una expresión mezcla de curiosidad y desconcierto en sus rostros. De repente, uno de ellos susurró: ¿Por qué habéis venido juntos? El chico suspiró y dijo en voz baja: Mi madre y yo. Vivimos en su casa. Los compañeros miraron sorprendidos al chico. Luego Alan dijo: Dylan es muy buena persona,
Así que no tenéis que preocuparos. Es bueno con todos nosotros y también lo será contigo. Al oír las palabras de ánimo, Mark casi llora. Se lo esperaba todo de los alumnos de su clase, chistes, burlas, bromas e incluso miradas despectivas. Pero lo que no esperaba era apoyo y comprensión. En el gran descanso del almuerzo. De vez en cuando los chicos se acercaban a Mark y le preguntaban cómo se habían conocido la madre del chico y el psicólogo del colegio. Al cabo de un rato, los compañeros, y luego los alumnos de las mesas vecinas, empezaron a responder a las preguntas en lugar de Mark. Charlaban apasionada y a la vez airadamente entre ellos. Parecía que aquel acontecimiento les resultaba muy alegre y agradable. Después de clase, Mark fue al despacho de Dylan para decirle que podía retirarse. Pero el hombre no estaba en su asiento. El chico salió al aparcamiento para ver si el coche que le había traído se había marchado. De repente vio a Dylan ya de pie a la salida del colegio, hablando con la madre de Mark. El chico se sorprendió mucho de verla aquí, pero al mismo tiempo se alegró. Su madre empezó a sacar a Mark del colegio más a menudo y a pasar más tiempo con él, tal y como él había querido. Resultó que Agnes había sido invitada a trabajar en la escuela como cocinera. Cuando se enteraron de que su hijo también estudiaba aquí y un amigo suyo trabajaba como psicólogo. Fue por consejo de Dylan que el director llamó a la mujer y le ofreció el puesto. El sueldo en este lugar era más alto que en la tienda. Había menos responsabilidades y los desplazamientos eran mucho más fáciles. Agnes siempre había sido una excelente cocinera. Su talento se hizo notar no solo en la familia, sino en todo el vecindario. Amigos y conocidos siempre admiraron su habilidad para cocinar platos deliciosos e inusuales. Pero ahora tuvo la oportunidad de revelarse al máximo. En una entrevista de trabajo, la directora le propuso crear su propio menú para la cafetería del colegio. Agnes no solo aceptó la propuesta, sino que se puso a trabajar con entusiasmo. En pocos minutos había elaborado platos que tenían en cuenta la dieta de los niños. Para ofrecer comida no solo sabrosa, sino también sana para todos los niños. Al final de la entrevista, el director del colegio no solo firmó un contrato de trabajo con Agnes, sino que incluyó algunos de los platos propuestos en el menú del comedor escolar. Así que a partir del día siguiente Agnes tenía que venir a trabajar a la primera clase, preparar la comida para los alumnos y sus profesores, y luego podía estar libre si lo deseaba. Mark se alegró muchísimo de esta noticia. Ahora los tres podrían conducir por las mañanas y volver a casa también a la misma hora. Pero entonces su madre le dijo al niño que hoy irían juntos en autobús. Así sabría cómo ir del colegio a casa si lo necesitaba. Mark asintió con la cabeza, de acuerdo con su madre en que los adultos pueden ponerse enfermos. Y faltar a clase no era una opción. Así que se dirigieron hacia la parada del autobús. Caminaron durante un rato, pero a paso lento. Por eso Mark tuvo tiempo de compartir con su madre sus pensamientos sobre las burlas de los niños ayer y el hecho de que no todo hubiera sucedido como él esperaba. Nadie se rió de él, al contrario, los chicos le apoyaron e incluso se interesaron por la situación. Agnes suspiró. Intentó explicarle a su hijo que todo lo sucedido en su antiguo colegio no era culpa suya. Los verdaderos culpables de aquel despreciable bajo comportamiento eran sus profesores, que no mostraban ninguna preocupación por los niños que acudían a ellos. Además, ellos mismos, con su mal ejemplo, incitaban a los niños a tener una actitud negativa hacia el mundo y hacia las personas. Además, ni siquiera los conocían personalmente. La mujer intentó transmitir su mensaje de que su hijo no debía culparse por los hechos pasados. Hizo hincapié en que se trataba de profesores que no estaban dispuestos a responsabilizarse de sus propios actos, desde luego, no eran capaces de responsabilizarse de los demás. Aquellos profesores que de forma independiente mostraban a los niños que el mundo podía verse a través de la lente de los prejuicios y creaban de antemano actitudes negativas sobre las personas sin conocerlas personalmente. Tenía una actitud real y paciente. Pero su mundo interior estaba lleno de emociones. Como una madre de verdad. Le dijo a su hijo que toda persona merece ser juzgada por su carácter, no por su origen ni mucho menos por su aspecto.
Aunque era difícil para él aceptar esta verdad a una edad tan temprana, ella esperaba que estas palabras permanecieran en su mente para siempre. Inés se dio cuenta de que su hijo necesitaría tiempo para asimilar todo lo que le había dicho. Solo podía esperar que su fama pusiera fin a las heridas pasadas del chico. Al fin y al cabo, solo el tiempo diría cómo afectarían esas palabras a su futuro destino y a su actitud ante el mundo. Mientras volvían a casa en el autobús, cada uno pensaba en algo distinto. El niño sentado en la ventanilla prestaba atención a la gente que pasaba y pensaba en la necesidad inmutable de un trato justo para todas las personas. Pensaba que, cuando fuera mayor, crearía un mundo a su alrededor en el que todas las personas fueran iguales y recibieran lo que realmente merecían. Su madre, en cambio, cerró los ojos durante un rato. Absorta en sus propios pensamientos. Reflexionó sobre el hecho de que el pasado no se puede cambiar, que cada paso, cada decisión se convierte irreversiblemente en parte de lo que somos ahora en este momento. Sin embargo, con la experiencia de la pérdida y la decepción, se dio cuenta de que, incluso sin poder cambiar el pasado, siempre está en su mano influir en el presente, y que el presente de una persona no solo está influido por las experiencias negativas, sino también por las positivas. Cada sonrisa, cada abrazo, cada conversación, cada cena familiar. Todas estas cosas hacen que una persona sea humana. El autobús se acercaba a casa. Mark y Agnes despertaron de sus cavilaciones. Cuando el revisor anunció su parada, se sonrieron, dándose cuenta de que ambos llevaban mucho tiempo pensando en algo importante y necesario. Pero estos pensamientos eran tan privados que nadie hablaba de ellos. Cada uno debía tener sus pequeños secretos y confidencias. Pasaron los meses, el tiempo transformó como un mago la infancia de Mark en una realidad adulta. Quinto curso era una nueva etapa de su educación. Se abrían para el chico nuevos conocimientos, deseos y conocidos. Agnes asumió el cargo de chef de la escuela. Preparaba sus obras maestras culinarias para deleitar el corazón y el estómago de los niños. Su habilidad deleitaba e inspiraba. Cada plato se convertía en una verdadera obra de arte, hecha con infalible amor y cuidado por los niños. Dylan decidió contratar a una joven becaria de psicología para que le ayudara. Creía en el potencial de cada niño y se daba cuenta de que el papel de educador y mentor no solo requiere conocimientos y experiencia, sino también comprender el estado de ánimo de cada niño. Esta psicóloga en prácticas era un viento fresco de cambio, una persona que podía captar los matices sutiles de las emociones y entender dónde estaba su raíz. Encarnaba su fe en los niños, ayudándoles a alcanzar su potencial y a superar los retos. Su comprensión y apoyo se convirtieron en factores importantes en el desarrollo de cada niño. Y la sabiduría y la atención del psicólogo ayudaron a dar con la clave para resolver los problemas y descubrir la individualidad de cada joven paciente. Un día de invierno, cuando todos los niños ya habían salido de vacaciones de Año Nuevo, Mark dijo que se iría solo a casa, pero que antes daría un pequeño paseo. Agnes y Dylan no discutieron con el chico cuando vieron a un compañero de clase esperándole en el porche. El tiempo a finales de diciembre era gélido, pero Mark no tenía miedo, y el frío no le impedía disfrutar del hermoso ambiente invernal. Caminaba por las calles cubiertas de nieve profunda y escuchaba el sonido de los copos de nieve chirriando bajo sus pies, sintiendo cómo se disolvían en las suelas calientes de sus botas. Charlaba con un amigo sobre los planes para las vacaciones e incluso acordaron quedar dentro de una semana para ir juntos a patinar sobre hielo al estadio del centro de la ciudad. Un árbol de Navidad bellamente decorado apareció a lo lejos, atrayendo las miradas. Mark decidió acercarse y admirar su festiva belleza. Las luces del árbol crepitaban tranquilamente, creando un ambiente cálido y acogedor. Los niños se detuvieron cerca del árbol y contemplaron durante largo rato los adornos, los juguetes navideños y las tarjetas con deseos que colgaban del árbol. De repente, Millie, la amiga de Mark, dijo que tenía frío y que tenía que irse a casa. El niño le ofreció a la niña entrar en calor y beber cacao caliente para entrar en calor. Pero ella se negó. El chico, como todo un caballero, acompañó a su amiga hasta la entrada, y él mismo se fue a la parada del autobús. Cuando llegó a casa, oyó alboroto en la cocina y llamó a su madre.
Ella se asomó al pasillo y dijo que Dylan y ella tenían una sorpresa. Pero mientras decía eso, un cachorrito salió corriendo de la cocina al pasillo, ladró y corrió hacia Mark. El niño se quedó con la boca abierta de asombro y alegría. «Hace mucho que quieres un perro», dijo Dylan. «Y ahora tienes un par de semanas para pasar más tiempo adiestrando a este pequeñajo», dijo mamá. A Mark se le llenaron los ojos de lágrimas. Corrió al lado del cachorro para abrazarlo. El pequeño cachorro desgreñado estaba exultante por la atención de su nuevo amigo y empezó a lamerse las mejillas de alegría y a dar pisotones con las patas en el suelo, intentando liberar su repentina energía. El corazón de Mark se llenó de una alegría increíble. Mirando a su nueva mascota, admirando sus ojos brillantes y su esponjosa cola, no pudo contener su alegría. Por fin se había hecho realidad su sueño de tener un amigo fiel con el que compartir alegrías y penas. Y se dio cuenta de que ahora su vida nunca volvería a ser la misma. La nueva mascota se convirtió en parte integrante de la vida de Mark. Cada nuevo día estaba lleno de juegos y risas. El niño y su cachorro correteaban por el patio, aparcaban por las calles vecinas y exploraban juntos el mundo. La colita siempre se movía rápidamente de alegría cuando su joven amo le tocaba la suave cabecita. Se convirtió en el compañero más leal y fiel, siempre dispuesto a prestar una pata de ayuda o simplemente a tumbarse a su lado, para consolar y calmar al niño con su presencia. El cachorro, al que todos en la familia llamaban Lucky, no solo le hizo reír y disfrutar, sino que también le enseñó a ser responsable y a preocuparse por los demás. Le enseñó a ser paciente y cariñoso, y también le ayudó a aprender buenas acciones y a comunicarse correctamente con los demás. Durante todo este tiempo, Mark pensó en que, en su primera clase después de las vacaciones de invierno, llamaría a toda la clase a su casa para presentarles a su nuevo amigo. Estaba seguro de que sus compañeros de clase y de colegio compartirían con él la alegría de criar un perro y estarían seguros de ayudar a Mark en esta responsable empresa. Su madre incluso prometió a Mark que le prepararía deliciosas galletas caseras y le herviría cacao. Mientras tanto, Mark necesitaba lavar las patas de su amigo. Después de un largo y enérgico paseo.